Hola, 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 queridísimos amigos, muchísimas gracias por asistir el día de hoy a este webinar. Este es el webinar con el que iniciamos la actividad de los webinars o seminarios online de Aprendes.net. Cada 2 semanas estaremos trayéndote un tema que sea de tu interés. Por eso recibirás las notificaciones en tu correo electrónico. Para eso era el registro, para eso era la inscripción que te pedíamos. Entonces recibirás información acerca de los webinars gratuitos que estaremos ofreciendo. El día de hoy hablaremos sobre el lenguaje de la fascinación. Es un tema muy interesante, es un tema muy asociado. En la primera parte te hablaré sobre esta era de la influencia y en la segunda parte te hablaré del modelo de Sally Hogshead sobre los 7 lenguajes, sobre las 7 formas en que nosotros podemos influir en los demás. Entonces espero que sea de tu interés. Yo estaré en la sección de preguntas por si tienes alguna duda y estamos siempre a la orden. Saludos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, 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 queridísimos amigos, bienvenidos a este espacio en el que conversaremos acerca de este tema que me parece apasionante, el lenguaje de la fascinación. ¿A qué me refiero con lenguaje de la fascinación y por qué es importante y por qué es interesante que conozcas tu lenguaje de fascinación para tener un mejor impacto en la presentación de tus ideas? Allá vamos. Aquí estamos entonces, el lenguaje de la fascinación, diseñando conversaciones para influir. Imagina que tienes la oportunidad de conversar con tus amigos o de conversar con las personas que te rodean y que son las que mejor te conocen. Y les preguntas, de todas las cosas que yo hago, ¿qué es lo que te impacta? Entonces tenemos una serie de calificativos que podemos mostrarle a las personas para que nos digan cómo nos ven. Genero confianza, alegría, camaradería, integridad, seguridad, creatividad, audacia, reflexión, jovialidad, complicidad, ternura, sinceridad, gracia, mando, respeto, jovialidad, prestigio, camaradería. ¿Cuál de esas cosas me describe mejor? De alguna manera, las cosas que te describen mejor son las cosas que son más auténticas en ti. ¿Cuáles son esas cosas que tú tienes y que las demás personas perciben en ti, captan en ti? Entonces el objetivo de esta conversación del día de hoy es que tú seas capaz de identificar tu estilo personal o de por lo menos empezar a buscar cuál es ese estilo personal, porque lo que tienes que hacer es explotar ese estilo personal. La idea es que no utilices un estilo que no sea el tuyo. Tienes que potenciar la forma en que tú te presentas y transmites tu mensaje. ¿Y de dónde viene esto? ¿Por qué hablamos de esto? Fíjate, desde que la humanidad existe o desde que nosotros estamos sobre la faz de la Tierra, nosotros hemos ido como cultura o como grupo humano, hemos ido pasando de etapas. Nosotros vivimos muchísimos años de la caza, la pesca y de la recolección, hasta que en algún momento alguien plantó una semillita y esa semillita se convirtió en un árbol y se descubrió la agricultura. Con el descubrimiento de la agricultura vino el asentar a los grupos. Ya los grupos no iban a ser nómadas, los grupos podían quedarse en un mismo sitio y eso desarrolló enormemente a la civilización. Ahora, muy bien, en esta primera etapa, en esta primera revolución, si se puede llamar de alguna manera, o en esta primera transformación enorme de los procesos productivos de los seres humanos, lo más importante era poseer la tierra. Quien poseía tierra era, quien poseía tierra era propietario de todo. Era la persona que podía controlar y dominar los hilos del poder. Eran quienes mandaban. Quienes tenían mayor ventaja en esta cultura o en esta sociedad eran las personas que poseían la tierra. La tierra era el elemento fundamental e identificador de estatus o dentro del orden social. Cuando llega la revolución industrial y pasamos de una economía basada en la agricultura a una economía basada en la industria, ya la tierra pierde un poquito ese valor o esa importancia que tenía como determinante del estatus de los individuos. Ahora lo más importante es quién posee los medios de producción. Ahora,
No es suficiente tener tierra. Ahora tienes que tener maquinaria. Ahora tienes que tener procesos productivos. Ahora la dinámica es diferente. En esta segunda etapa la dinámica ya es diferente. O sea, quien controla, quien influye sobre los hilos de la sociedad son las personas que poseen los medios de producción. Segunda etapa. Después viene una tercera etapa con el despliegue de los mecanismos que produce la informática, el ordenador. Ahora lo importante ya no es tanto poseer los medios de producción. Fíjate que cada vez que pasamos de una etapa a otra, aparece un nuevo elemento, ahora va a ser el conocimiento, pero ahora este conocimiento no hace que las otras cosas dejen de ser importantes. La tierra sigue teniendo importancia, solo que no es tan determinante. Poseer medios de producción sigue siendo importante, solo que cada vez va siendo menos importante. Lo importante en esta tercera etapa ya es el manejo de la información, el conocimiento, saber cosas. Entonces ya ahora empiezan a surgir nuevas profesiones y estas profesiones van a tono con aquello que va determinando el espíritu de la época. Ahora las profesiones, ahora las ocupaciones basadas en conocimiento tienen muchísimo más valor que el conocer o el saber cómo opera o cómo maneja un medio de producción. Dentro de toda esta revolución que surge a partir de los medios de información que nos conectan a través de los ordenadores, surge una nueva forma de revolución. Ahora lo importante no es tanto tener conocimiento, ahora es tener influencia y es la capacidad para atraer la atención. Lo que vale en este momento es lo que es importante en esta época. ¿Y por qué es importante? La influencia es el poder que tiene una persona para determinar o alterar la forma de pensar de alguien. Entonces, cuando tú eres capaz de influir en el comportamiento de otras personas, y esta es la etapa de la influencia, entonces tú tienes la capacidad de modificar el comportamiento de los otros individuos. Surgen o aparecen nuevas ocupaciones que antes no existían. ¿O qué es un influencer? Un influencer es una persona que tiene capacidad de alterar la forma de pensar o la forma de actuar de los otros individuos. Y esa es una ocupación nueva, es una ocupación novedosa que es producto de esta época. Si tú naciste como yo, a la época previa del predominio de esta influencia, a nosotros nos cuesta un poco entender esta época. Porque las personas toman una foto y la publican en las redes sociales con su plato de comida. Pues todo eso tiene una explicación dentro de este contexto. Ahora lo importante es la capacidad de producir o de producir reacciones en un conjunto de la población. Y por eso te digo que estamos o vivimos en una época de la influencia. Esta es la época de la influencia. Entonces, ¿cómo es esto? Es decir, ¿para qué tenemos que fascinar? Simple. Fascinas para influir. E influyes para producir cambios. Vivimos en una época de cambio constante. Cambio en los patrones y hábitos de consumo. Cambio en el predominio de las relaciones entre los individuos. Y entonces muchas cosas van cambiando. Cambio, cambio, cambio. Y la capacidad para producir cambio surge de esta capacidad para llamar la atención, que es el proceso de fascinar. Entonces fascinas para influir e influyes para producir cambios. Entonces en esta nueva economía el recurso más importante ya no es el tiempo, dejó de ser el tiempo el recurso más importante. En esta nueva economía el recurso más importante es tu capacidad para llamar y retener la atención de las personas. El recurso más importante es la atención. Imagínate esta situación, tú tienes una idea, tú ves cómo se hace un determinado proceso y se te ocurre una idea, has tenido la idea, ¿vale? Vamos a hacer esto y vamos a cambiar. Tienes la idea. Ahora tú esta idea se la tienes que presentar a una o a varias personas, ¿verdad? Porque esas personas son las que tienen posiblemente el poder para hacer o llevar a cabo las transformaciones que tú estás proponiendo, ¿cierto? Y que te den el visto bueno.
Pero al mismo tiempo que tú estás presentando una idea, hay un conjunto de personas que también tienen ideas y todas se las están presentando a ese conjunto de personas. No basta con tener una gran idea, no basta con tener un gran producto si tú no eres capaz de producir o generar la atención suficiente en ese individuo que tiene que tomar una decisión. Entonces es como que si tú pudieras capturar la atención de esa persona que está un poco aletargada o adormilada dentro de un conjunto o dentro de un mar de cosas, porque la persona no solo con la que tú estás hablando no solo te está escuchando a ti, está pendiente de un montón de cosas que están ocurriendo en su entorno, en su vida. ¿Cómo hacemos o cómo producimos ese proceso de influencia? Estos dos señores, en el año 1980, Kipnis y Smith, publicaron un estudio en el que revelan cuáles son las técnicas o las tácticas, más utilizadas en las organizaciones por los individuos para tener influencia, para que las cosas se hagan de la forma en que ellos quieren. Ahí te dejo el vínculo de donde está el artículo. Y ellos encontraron que había 8 formas diferentes de influir. Las técnicas genéricas para influir son estas. 1. Consultar a los individuos. 2. La persuasión racional. Razonar con los individuos. 3. Utilizar recursos inspiracionales. Charlas de motivación. Cosas que inspiren a la persona para producir ese cambio deseado. Congraciarse con los individuos. Congraciarse con las personas es otra forma de influencia. Tácticas de coalición, llegar a acuerdos con otras personas para generar o tener más influencia, buscar a personas que sean influyentes dentro del grupo. Tácticas de presión, otra es imponer los cambios a partir de la autoridad. Y la última es el intercambio. Tú me apoyas en esto y yo luego haré esto por ti. Los autores también descubrieron que de todas esas técnicas que se utilizan para intentar producir cambios, las únicas que funcionan a largo plazo son las 3 primeras: la consulta, la persuasión racional y los recursos inspiracionales. Las otras duran muy poco tiempo. Muy bien, entonces, ¿cómo logramos nosotros captar la atención de los individuos? Y entonces aquí es donde yo te digo, hay varias formas de fascinar. Y estas 7 formas de fascinar de las que yo te voy a hablar son producto de un estudio realizado por la señora Sally Hogshead. Sally tiene una página web en la que puedes encontrar muchísima más información y te va a dar la posibilidad de hacer un test para descubrir cuál es tu forma predominante de fascinar. Estas formas de fascinar las hemos llamado los lenguajes de fascinación y son 7. 7. Primero, o antes de describirte cuáles son esas 7 formas, déjame decirte que la fascinación puede ser descrita como ese fenómeno que ocurre cuando algo o alguien se gana toda tu atención. Entonces tú quedas fascinado, significa que todos tus sentidos están allí puestos en eso que está ocurriendo. Ese es el proceso de fascinar, lograr captar la atención de la audiencia. Y de alguna manera todos somos fascinantes o todos tenemos una forma distinta, particular, propia de fascinar. Y fascinamos a nuestra propia manera. Entonces, estos 7 lenguajes de fascinación son, y no en ese orden, la pasión. Las personas que atraen o fascinan con la pasión son atractivos, expresivos, intuitivos. Poder. Es una persona segura, orientada a metas, decidido. Prestigio es una persona respetada, ambiciosa, orientada a resultados, pone estándares muy elevados, muy difíciles de lograr. Son personas muy exigentes. La confianza es la persona que es estable, es confiable, es íntima. La mística es una persona observador,
independiente, lógico. La alerta es la persona que está pendiente de los detalles, es la persona que no deja pasar un error y siempre está diciendo, aquí hay un error, aquí hay un error. Son organizados, detallistas, proactivos. Y por último, y no por ello menos importante, el lenguaje de la innovación. Son personas creativas, emprendedoras, visionarias. Muy bien, entonces todos fascinamos a nuestra manera y cada uno tiene una forma diferente de fascinar. Déjame mostrarte algunos ejemplos de personas fascinantes. Esta es una persona típica de la forma de fascinar a través de la pasión. Con toda la pasión que ponen, son o producen una atracción en todas las personas. Entonces las personas le siguen, las personas están atentas a qué es lo que tienen que decir porque utilizan o fundamentalmente utilizan la pasión. Entonces son intuitivos, expresivos. Su capacidad de generar influencia en los otros está muy relacionado por esta forma en que son vistos o que son percibidos. Puedes lograr fascinar a través de la pasión, a través de todo ese sentimiento que tú le pones cuando transmites tus ideas. Eso produce un efecto en tu audiencia y las personas se quedan enganchadas mirándote. Entonces, si tu lenguaje de fascinación primario es la pasión, tú tienes que utilizarlo, tienes que ponerle emoción a tu mensaje. No puedes transmitirlo sin pasión porque vas a perder tu principal gancho, tu principal forma de obtener o de captar la atención. Un segundo lenguaje de fascinación es el lenguaje del poder. El lenguaje, las personas que tienen el lenguaje de poder son personas que captan o logran captar o capturar la atención de los otros porque son muy seguros, porque siempre están orientados a metas y porque son decididos, no dudan. Las personas con este lenguaje no dudan. Pero esto no está relacionado con un cargo, no está relacionado con un estatus. Hay personas que a pesar de no tener un cargo, tienen estas características y cada vez que van a presentar una idea, las personas le prestan atención. Tú ves a las personas y esa seguridad que tiene al momento de decir lo que dice, es muy probable que capture tu atención. La seguridad es un elemento muy importante de las personas que tienen el lenguaje del poder. Tercero, el lenguaje del prestigio. Las personas que tienen el lenguaje del prestigio suelen poner estándares de desempeño muy elevados. Quieren lo mejor. Son personas que han logrado un gran respeto dentro de su comunidad. Son personas ambiciosas y orientadas a resultados. Es una forma muy interesante de llamar la atención a través de esa imposición de estándares muy altos y de exigencias muy altas, que se los impone a los otros y se lo impone a sí mismo, porque para esta persona el prestigio es lo más importante. Hay otras personas que capturan la atención a través de la confianza. Son personas que son muy estables. Constantemente tú puedes ir hacia ellos porque sabes que siempre los vas a encontrar de buen humor, son afables, te escuchan, son íntimos. Entonces, cuando esta persona tiene algo que decir, nosotros le prestamos atención porque es una persona que genera confianza en los demás. Está el lenguaje de la mística y son estas personas que captan tu atención porque de alguna manera tú sientes que pueden ver más allá y que son personas que tienen un pensamiento muy profundo. Son personas muy observadoras que se dan cuenta de cosas de las que tú no te habías dado cuenta. Son muy lógicas, son independientes y te hacen reflexionar. Algunas veces yo digo que las personas que tienen el lenguaje de la mística, de alguna manera parece que al observarte pudieran observar tu alma y eso captura y llama la atención. Si tienes el lenguaje o tu lenguaje predominante es el de la mística, una vez más tienes que utilizar ese lenguaje. El lenguaje de la alerta. Las personas que tienen el lenguaje de la alerta posiblemente no sean los más simpáticos, ni van a ser el centro de atención en las fiestas, pero son personas a las que les prestamos atención porque cada vez que dicen algo, lo dicen con fundamento, lo dicen con criterio, porque son capaces de darse cuenta de detalles que más nadie se había dado cuenta. Es esa persona que constantemente está pendiente de los detalles, son organizados y son proactivos. Este lenguaje de la alerta tienes que usarlo y posiblemente no tengas que sobreexponerlo. Observa en qué momentos es adecuado que lo utilices.
Observa en qué momento está bien que les digas a las personas en qué están fallando. Porque llega un momento en que posiblemente ya dejen de prestar atención. El lenguaje de la innovación. Son las personas que son creativas, emprendedores, visionarios, que son capaces con su discurso de trasladarte a un mundo que todavía no existe, pero en el que ellos creen que puede existir. Son personas que te sorprenden y hacen cosas diferentes. Ese es el lenguaje de la innovación, el lenguaje de la sorpresa, el de mostrarte las cosas de una manera diferente. Ese lenguaje también es sumamente poderoso. Y este señor que tengo aquí, ¿dónde está? Aquí. Y este señor que tengo aquí lo tenía en exceso, el lenguaje de la innovación. Muy bien, ¿y cómo reconozco mi lenguaje de fascinación? Lo ideal sería que hicieras el test en la página How to Fascinate, cómo fascinar. Allí tienes un test que está realizado y yo creo que es bastante bueno, en el cual te dice cuál es tu lenguaje primario y tu lenguaje secundario de fascinación. El lenguaje de la pasión es el lenguaje de las relaciones. Para las personas que tienen el lenguaje de la pasión es muy importante relacionarse con otros. La forma en que se relacionan otros, el vínculo, la relación. El lenguaje de la innovación es el lenguaje de las personas que les gusta hacer las cosas de una manera diferente. Les gusta sorprender. El tercer lenguaje es el lenguaje del poder. Y este lenguaje se transmite a través de la autoridad. A estas personas les importa mucho, para ellos es muy importante, las relaciones jerárquicas y mantener una jerarquía. Entonces la autoridad formal es importante. Sin embargo, la forma de expresión de este lenguaje no es solo a través de la autoridad. Una persona con el lenguaje del poder no necesariamente tiene el cargo más alto dentro de la organización. El lenguaje del prestigio es el lenguaje de la excelencia, el lenguaje de esto es lo mejor. Las personas que hablan así, esto es lo mejor. Entonces, esto está relacionado con este lenguaje específico de la excelencia. El lenguaje de la confianza es el lenguaje de la estabilidad, de que todo está bien, de que todo es igual, de que las cosas se van a mantener bien, de que vamos a poder continuar. Ese es el lenguaje, cuando hablas con ese lenguaje, es el lenguaje de la confianza. El lenguaje de la mística es el lenguaje de ponerse en el lugar del otro, es el lenguaje de la escucha, es el lenguaje de saber por lo que está pasando tú, es el lenguaje de yo te comprendo. Eso es muy poderoso también para influir sobre el otro. Y el lenguaje de la alerta es el lenguaje de los detalles, de los mínimos detalles que hacen o producen una gran diferencia. Esos son los 7 lenguajes de fascinación. Muy bien, ¿cómo reconocerlas? En la innovación, las personas con innovación empujan a las empresas a innovar. Constantemente están produciendo ideas nuevas. Las personas con pasión construyen conexiones y son muy entusiastas. Las personas con poder comunican con autoridad y fe. Ya ustedes verán que esto lo vamos a lograr. Las personas con prestigio se ganan el respeto porque establecen estándares muy elevados. Las personas que tienen el lenguaje confianza son una presencia constante, consistente, familiar, se vuelven parte de nuestra vida cotidiana dentro de la organización o dentro del ambiente en el que nos desenvolvemos. Son las personas que son muy, muy confiables. ¿Cómo reconocemos al de la mística? Porque observan, primero son muy observadores y piensan mucho antes de decir algo. ¿Y cómo reconocemos a las personas con el lenguaje de la alerta? Porque nos mantienen a los proyectos gestionando los detalles y percibiendo y dándonos cuenta de dónde están los errores. Entonces estas personas con el lenguaje de la alerta son las que nos permiten mantenernos y no desviarnos y no cometer errores. ¿Qué aman las personas de ti? Si tú tienes el lenguaje de la innovación, las personas les encanta que los sorprendes y los deleitas con nuevas ideas. Si tienes el lenguaje de la pasión, les recuerdas cómo jugar, les recuerdas en participar, los motivas, los orientas, los guías, les das entusiasmo.
¿Qué aman las personas de ti si tienes poder? Tu fuerza, tu seguridad. Eso les produce mucha confianza. Si tienes prestigio, les muestras a las personas lo grandiosos que pueden llegar a ser. Si tienes confianza, los reconfortas porque haces uso de tradiciones, o sea, los haces sentir familiares, los haces sentir cálidos. Las personas que tienen mística son amados porque escuchan a los demás y los ayudan a resolver los problemas. Y las personas que tienen alerta son valorados porque protegen y cuidan los detalles. Entonces, estos son los 7 lenguajes de fascinación. Muy bien, y aquí te he dejado una expresión muy sucinta de lo que son los lenguajes de fascinación. Lo que te recomiendo con el uso de este modelo, que seas capaz de reconocer tus lenguajes de fascinación, el primario y el secundario, y que los utilices